¿Cuántos están contentos, mis hermanos? Gloria a Dios. Ya sabes que la alegría es la decisión de creer la palabra. Lo que te está sucediendo, el problema que estás enfrentando, se va a ir. Por eso la Biblia le llama a eso temporal. ¿Cuándo se va a ir, pastor? Cuando decidas creer la palabra de Dios. Mientras quieras seguir enfrentando tus problemas, tus circunstancias, con tus ideas, con tus emociones, créemelo, vas a tardar más y vas a sufrir más. Dios te permitirá sufrir si tú así lo decides, pero no era necesario. Solo bastaba con creer la palabra. Yo sé, tal vez por ahí la enfermedad está jugándote una mala pasada, pero solo durará mientras creas que Jesús llevó tus enfermedades, sufrió tus dolores y que por su llaga has sido curado. Ese problema económico, hermano, es temporal. Solamente durará en lo que tú realmente te convences que Dios suple toda tu necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De tal manera que todo problema, hermano, Satanás viene y te hace creer que es insalvable, que es imposible, pero solo la palabra de Dios es verdad. ¿Cuántos dicen amén? No hay más verdad que la palabra de Dios. Incluso lo que tus ojos ven, lo que tus oídos perciben, lo que tus manos tocan, lo que tus emociones sienten, está viciado por todo lo malo que hay en el mundo. Solo la palabra de Dios es lo único que permanece puro, verdaderamente puro. Es completamente la verdad. Pero a fin de cuentas es por tu fe. Tú dices, es que este problema no hay manera de solucionarlo, y entonces no se solucionará, porque conforme a tu fe será hecho. Todo depende de ti. ¿Quieres creer lo que te dicen las circunstancias? Entonces las circunstancias, que es el mundo, te robarán la paz. En el mundo tendrás aflicción. La palabra es clara. Sigue escuchando al mundo y vas a estar afligido, vas a sufrir. ¿Sí? Estas palabras les he dado para que en mí tengáis paz. Escucha la palabra de Dios y entonces tendrás paz. ¿Sí? La palabra dice, confiad, yo he vencido al mundo. ¿Sí? No dice yo venceré, dice yo ya lo vencí. Todo lo que tú estás enfrentando, yo, la palabra de Dios, ya lo vencí. Es lo que está diciendo. Debes de saber que siempre Dios anticipa tu victoria, y cuando tú la crees, la obtienes. David venía con el Señor y le preguntaba, ¿debo perseguir a estas personas que nos robaron, que nos hicieron daño? Y Dios le dijo, persíguelas, porque ciertamente los alcanzarás y vas a recuperar todo lo que te quitaron. Lo vimos también en la vida de Josué. Josué le preguntaba a Dios, ¿ataco Jericó? Y el Señor dijo, atácalo, yo ya lo entregué en tu mano. Y entonces Josué lo hacía. Después tuvieron por ahí un problemita con otra ciudad llamada Jai. Pero otra vez pregunta Josué a Dios, y Dios le dice, tómala, ya la entregué en tu mano. Dios te está diciendo ahora, yo ya vencí lo que estás enfrentando. Solo confía en mí. Amén. Te está anticipando. Ese problema familiar yo ya lo resolví, tú solo sigue adelante. Ese problema económico yo ya lo resolví, tú sigue confiando. Esa enfermedad incurable yo ya la vencí, tú solo confía en mí. Eso es lo que Dios te está diciendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Te está anticipando todo. Por eso te llama más que vencedor. Amén. Porque es solo tu fe, el creerlo, lo que provocará que Dios pueda trabajar. Amén. El creerlo es lo que hace que Dios trabaje para ti. En el antiguo pacto tú trabajabas para Dios, pero en el nuevo pacto, por creer, la palabra trabaja para ti. Suena un poco raro si no estás acostumbrado a esto, pero es verdad. Sí, Dios trabaja a tu favor con la única condición que le creas, nada más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Gracias a Dios.
Muy bien, creo que hoy todos somos de casa, no tengo reporte de nadie nuevo, así que todas las caras desde aquí se ven conocidas, muy guapos todos deberían decir amén, aunque sea por fe. Gloria a Dios. Las hermanitas, ellas sí guapas, hermosas como siempre, y los hermanos feos como siempre, pero agradables. No hay problema. Qué bueno, ya sabemos, los hombres somos así, estamos feos, pero somos agradables. ¿Cuántos hombres dicen amén? Es cierto, es verdad. Y ellas sí, hermosas como siempre. Sí, no necesitamos luz en este lugar porque ellas alumbran todo este lugar. ¿Cuántos maridos dicen amén? Bendito sea Dios, estamos de acuerdo en el nombre de Jesús. Acompáñame por favor, primero levanta tu Biblia, porque ya me recordé que luego levantan las Biblias y se los agradezco. Levanta tu Biblia y declara conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Todavía no se oye. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. El tema de esta tarde lo tenemos allí en la pantalla: sanidad en la cena del Señor. Sanidad en la cena del Señor. Debes de saber que la cena del Señor, la comunión con Dios, ha sido una de las cosas más atacadas por el diablo. Y ha sido una de las razones por las que el enemigo ha tratado de alejar a la iglesia de participar de la Santa Cena. Les ha hecho pensar que cada vez que nos reunimos para celebrar la Santa Cena, tú debes de comenzar a meditar en tus pecados. A alguien le enseñaron así. Todos pueden levantar la mano porque incluso tu servidor enseñó alguna vez así. Así que si tú tienes rato con nosotros, puedes hacerlo. Tu servidor enseñó de esa manera, lo cual es totalmente incorrecto. Participar de la Santa Cena no tiene nada que ver con tus pecados, mi hermano. Primera, porque no tienes pecados. Así de simple. Pastor, hoy en la mañana, no importa, ese pecado fue clavado en la cruz hace 2000 años. Dios ya te perdonó por ese pecado. O sea que ya puedo hacer lo que me venga en gana. No, mi hermano. Porque si tú piensas de esa manera, entonces tú no estás creyendo la palabra. La palabra te va a llevar a obedecer, sin tu esfuerzo, a obedecer todo lo que agrada a Dios. Mentir es malo en el antiguo pacto y en el nuevo pacto. La diferencia, ¿cuál es? Que en el antiguo pacto tú tenías que esforzarte por no hacerlo, y que en el nuevo pacto solo tienes que creer que Dios tiene cuidado de ti. Y cuando tú tienes fe en este versículo, en esta palabra, entonces ya no tienes necesidad de mentir. ¿Para qué? Dios tiene cuidado de ti. ¿Alguien está comprendiendo esto? Robar es malo en el antiguo pacto como es malo en el nuevo pacto. La diferencia es que en el antiguo pacto tenías que esforzarte por no robar, y en el nuevo pacto solo tienes que creer que Dios es tu proveedor, que Él suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando tú crees que Él es tu proveedor, ¿para qué robas? No tienes razón. Cuando tú dices, Él me da todo lo que yo necesito, pues ya no hay necesidad de robar. Alguien te invita a robar y ya ni le hayas chiste. Te conté de un hermano de nuestra congregación que trabaja en el gobierno y le llevaron un sobrecito de dinero. Él dice, lo que yo gano en un año, pastor, me lo pusieron ahí en el escritorio y me dijeron, a cambio de que nos firmes estos documentos. Dice, yo miré los documentos, miré el dinero, volteé y le dije, hace unos meses atrás yo te hubiera arrebatado el sobre, pero hoy no. Creo que tengo un proveedor. Creo que tengo alguien que me provee no solo de lo material, sino de paz y de alegría. Y ahora mi paz y mi alegría valen más que cualquier dinero.
le dijo: llévatelo, no afirmaré nada. Y así, de esa manera, dice, fue tan sencillo obedecer. No me esforcé, no sentí tristeza cuando se llevaron el sobre, sentí mucha paz y mucha alegría. ¿Alguien está comprendiendo esto? Todo por creer. Si tú lo haces a través de tu esfuerzo, cuando se lleven el sobre dirás: ay, tal vez hubiera mejor aceptado. ¿Quién se hubiera dado cuenta? ¿Por qué lo dejé ir? Ese es el resultado de hacerlo en la carne. En la carne, cada vez que la Biblia habla de hacer algo en la carne, se refiere a hacerlo en tus fuerzas. Sí, si tú te estás esforzando, no andas en el espíritu, tú estás en la carne. Tú lo quieres hacer tú, te quieres cambiar a ti mismo. Y esa es la carne. Hacerlo en el espíritu es por creer que eres una nueva persona, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Y cuando tú crees eso, mi hermano, entonces estás en el espíritu. ¿Sí? No lo estás haciendo tú, lo está haciendo el Espíritu Santo y la palabra de Dios en ti. Y ellos terminarán convirtiéndote en la persona que siempre has querido ser y que por muchos años, a pesar de tu esfuerzo, nunca habías conseguido serlo. Si alguien está comprendiendo esto, entonces, para que podamos entender todos los beneficios que la cena del Señor contiene, necesitamos primeramente darnos cuenta que estamos en un nuevo pacto. El antiguo pacto ya no tiene poder sobre nosotros. De hecho, en el antiguo pacto había una Pascua semejante, pero que no contenía el poder que ahora en Cristo Jesús, bajo el nuevo pacto, tú y yo podemos disfrutar. Vamos primero a Juan capítulo 1, verso 17. Dice la palabra: pues la ley por medio de Moisés fue dada. ¿Te fijas bien cuántos de aquí aceptaron a Moisés como su Salvador? Ninguno. Por lo tanto, tú y yo no estamos bajo la ley. No nos estamos guiando por los 10 mandamientos. Hermano, cada vez que tú preguntas: pastor, ¿esto es bueno o eso es malo?, tú eres una persona que se guía por la ley. Tú y yo ya no nos guiamos por eso. Tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, por la palabra de Dios. Ya no importa qué considera la gente bueno o malo. Simplemente si el Señor nos dice: tú haz esto, nosotros somos guiados por eso. Esa es la diferencia. Bajo la ley éramos guiados por mandamientos fuera de nosotros. Pero luego dice: pero la gracia y la verdad. Te fijas que no dice la ley y la verdad por Moisés fue dada, no dice así, dice nada más la ley. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Cuando una persona trata de cambiar, de ser mejor a través de su propio esfuerzo, hermanos, no lo consigue. Y al contrario, termina alejándose de Dios y le da más fuerza al pecado que quiere evitar. La Biblia dice: la fuerza del pecado es la ley. Por eso cuando ustedes intentaron dejar un pecado, este se volvió más fuerte. Y entre más luchabas, más fuerte era sobre ti. Hasta que decidimos que nosotros no viviríamos bajo la ley. Nosotros viviríamos bajo la gracia. La gracia, ¿y qué más? Y la verdad. ¿Cuál verdad, pastor? La verdad que te hace libre. La ley no hace libre a nadie. La ley por eso no podía cambiar a alguien. Podíamos decirle: ley, por favor ayúdame, ya no quiero robar, estoy harto de robar, sé que es malo, ayúdame. Y la ley decía: yo no estoy aquí para ayudarte, ni te puedo cambiar, yo solo estoy aquí para sancionarte. Robas y así te va a ir. Eso es lo que podía hacer la ley por ti. Literalmente nada. Pero la gracia que te perdona, la gracia que dice: vamos, lo vamos a intentar, no estás creyendo bien, tú no crees que Jesús es el proveedor, no crees que Él suple tus necesidades, vamos, créelo y yo me encargo. Y la verdad es la que te liberaba de ese pecado, solamente por creerla. Amén. Entonces, el antiguo pacto fue traído por Moisés.
Si te portabas bien, eras bendecido. Si te portabas mal, eras maldecido. Es más, simplemente por tratar de vivir bajo la ley, ya recibías maldición. Por favor, Gálatas 3:10. Mira, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. No lo escribí yo. Digo porque también hay algunos hermanos hay mucha gente a través del mundo que nos quiere mucho, pero también hay mucha gente que no nos quiere nada, porque hablamos en contra de la ley. ¿Sí? Todo aquel, ¿sí?, que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, porque nadie puede cumplir la ley perfectamente. De hecho, con uno de los mandamientos que rompas, te haces transgresor de todos los mandamientos. Por favor, Santiago 2:10, para que lo veas. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. De tal manera que, hermanos, cuando llegamos al Señor, ninguno era más pecador que otro. Todos éramos igual de bárbaros pecadores. Éramos terribles pecadores, todos. Todos habíamos roto todos los mandamientos. ¿Sí? Así que no podemos decir, bueno, sí, yo reconozco que yo era un pecador, pero no era tan malo como el hermano de la otra fila, ¿verdad? Todos sabemos que el hermano de la otra fila era todavía más pecador que tú, pero no importa. A fin de cuentas, al llegar a Jesús, todo eso fue cubierto con su sangre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que una vez que naces en este planeta, ya te lo he enseñado antes, naces pecador. ¿Sí? Todos nacemos pecador. Todavía no haces nada malo ni una cosa mala y ya eres pecador. ¿Cuántos sabían eso? Nadie lo sabía. Sí, ya era nomás haber nacido aquí, ya naces como pecador. No eres pecador por lo que haces, eres pecador por lo que eres. Así naces, esa es tu naturaleza. Ahora, déjame preguntarte, ¿cuántas cosas buenas necesitas hacer para dejar de ser pecador? ¿Cuántas cosas buenas? ¿Cuántas? 1 millón, 10 millones de cosas buenas y entonces ya no soy pecador. ¿Cuántas cosas necesito hacer buenas para dejar de ser pecador? No importa, puedes hacer millones y millones y millones y de todas maneras seguirás siendo pecador. Solo hay una manera de dejar de ser pecador y es aceptando a Jesús como Señor y Salvador. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cuántas cosas malas necesito hacer para dejar de ser justo? ¿Cuántas cosas malas? O sea, ya vimos que como hijo de Adán, no importa cuántas cosas buenas haga yo, nunca dejo de ser un pecador. Ahora ya en Cristo Jesús, siendo justo, ¿cuántas cosas malas necesito hacer para dejar de ser justo? ¿Al primer pecado dejo de ser justo? ¿O al segundo? ¿O al tercero? ¿A cuál? A ninguno. Es decir, nuestras acciones ni nos hacen justos ni nos hacen injustos. ¿Estamos de acuerdo? Porque si una acción te quitara lo justo, entonces quiere decir que lo que hizo Adán es más poderoso que lo que hizo Jesús. Nunca podrás dejar de ser un pecador sin importar lo bueno que hagas. Pero en Jesús, al primer pecado ya dejas de ser justo. Entonces, el pecado de Adán era más poderoso que la obediencia de Jesús, lo cual es obviamente erróneo. Así como no puedes dejar de ser pecador por hacer millones de cosas buenas, jamás dejarás de ser justo, a pesar de que alguna acción tuya o varias no sean correctas. No somos justos por nuestras acciones, por nuestras obras. Somos justos por las obras de Jesús, las cuales se nos imputan a ti y a mí. Dios considera que todo lo bueno que hizo Jesús, que es como si tú y yo lo hubiéramos hecho.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, pastor, a mí me cuesta trabajo. Romanos 3:23, por favor. Necesito aclarar esto antes de entrar de lleno a la cena del Señor. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos? Todos. Y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos nacemos injustos, pecadores en este planeta. Verso 24. Pero dice la palabra, siendo justificados. ¿De qué manera? Gratuitamente. No fue por algo bueno que hiciste. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Alguien está comprendiendo esto? Yo sé que ya te lo he explicado mucho. Créanme, llevar esto a España fue algo espectacular para ellos. Toda culpa, toda vergüenza, toda condenación desapareció. Sí, tú no tienes idea. Algunas personas venían y me abrazaban y me decían, no tiene idea cuántos años de culpa, de vergüenza se me quitaron solamente este día, solo por la verdad de la palabra de Dios. Sanidades, gente sanó cuando dejó de condenarse, cuando dejó de culparse, de creerse pecadora. No tienes idea todo lo que la maldición de la ley puede producir en una vida, en un cuerpo. Cuánta vergüenza cayó, cuántos malos hábitos se fueron de manera instantánea. Es impresionante. Me hubiera gustado que alguien hubiera estado ahí grabando para que hubiera escuchado los testimonios. Mis hermanos en España grabaron, ellos sí. Pero de verdad, aún fuera de las enseñanzas, venía la gente y me decía cómo había sanado, cómo habían sido restaurados solo por creer. Sí, no por hacer, por creer. Mira lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 3. Dice la palabra, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en nuestras propias fuerzas. Es decir, no teniendo confianza en la carne. Verso 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en su propio esfuerzo, dice Pablo, pues yo más. Fíjate bien todo lo que hice, dice Pablo, verso 5. Todo lo que logré, circuncidado al 8º día conforme marca la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Verso 6. No puedo explicarte rápido todo lo que era ser fariseo en otra ocasión. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, ser considerado justo por obedecer la ley, irreprensible. Nadie me podía regañar. Me porté muy bien, dice Pablo. Sí, irreprensible. Nadie podía decirme nada acerca de mi conducta cuando buscaba la justicia que es por la ley. Verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, es decir, todo esto que logré, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Toda mi obediencia en mis propias fuerzas, renuncié a ellas, dice Pablo. Y luego dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 9, pon atención en este versículo. Y ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por cumplir los mandamientos de la ley, sino la que es por la fe, por creer en Cristo, la justicia que es de Dios por creer. Bendito sea Dios. Esto es glorioso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya no tienes que esforzarte, solo tienes que creer. El creer te va a llevar a aportarte de la manera que tú siempre lo esperaste. Es por fe. Mas el justo por su fe vivirá. Amén. No por su hacer, no por su merecimiento. Ahora,
todo esto, mi hermano, fue el resultado de que Jesús trajera su gracia. Cumplió Jesús toda la ley. ¿Sí? No dejó nada sin cumplir. Todo lo que ordenaban la ley y los profetas, Jesús lo cumplió. A partir de allí, Él podía ahora sí cerrar el antiguo pacto, ¿sí? Considerarlo terminado, y de esta manera introducir un nuevo pacto, el pacto de la gracia, el nuevo pacto. El pacto que no se trata de esforzarse, sino de creer. Ahora bien, este es un testamento nuevo. El Nuevo Testamento, mis hermanos, no inicia en Mateo. Esto es algo interesante. Y según alguno de ustedes me va a traer su Biblia y me va a mostrar, pastor, aquí dice Nuevo Testamento y enseguida sigue Mateo. Yo lo sé. Pero realmente el nuevo pacto, el Nuevo Testamento empieza hasta que Jesús es muerto en la cruz. Allí empieza el Nuevo Testamento. Porque para que un testamento se haga efectivo, ¿qué se necesita? Pues que se muera el testador. Mientras el testador no se muere, pues entonces no hay herencia. Por lo tanto, el antiguo pacto termina en la muerte de Jesús e inicia en el mismo acto el Nuevo Testamento. Amén. Ahora, fíjate lo que dice Hebreos 9:15. Jesús muere. Ahora todos los herederos pueden reclamar la herencia. ¿Estamos de acuerdo? Porque ya se murió el testador. Así que por eso Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones. Es decir, cuando Él murió, en ese momento también moriste tú con Él, llevando todos los pecados presentes, pasados y futuros. De tal manera que tus pecados ya fueron pagados en Cristo Jesús. Dice, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Verso 16. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. ¿Cuántos saben que nuestro testador ya murió? ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, tú y yo ya tenemos derecho a reclamar, y lo digo de esta manera, reclamar la herencia que nos corresponde de parte de nuestro testador, las cuales son salvación, sanidad, liberación, provisión, paz, alegría, etc. Tú y yo ya tenemos derecho a eso. No necesitamos morirnos nosotros. Ya murió el que no lo heredó. Ahora, por eso es que es necesario estar participando continuamente de la cena del Señor. ¿Por qué? Primera de Corintios 11:26. Por favor, ponme atención. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que tú y yo participamos de Santa Cena, estamos diciendo, nuestro testador ha muerto. Merecemos entonces salvación, liberación, sanidad, provisión, paz, alegría, familias en armonía, en unidad, en amor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cada vez que celebramos la cena del Señor, nosotros estamos diciendo, somos los herederos, necesitamos nuestra herencia ahora en el nombre de Jesús. Y no importa que sea lo que estás pasando, cuando anunciamos que nuestro testador murió, entonces estamos reclamando, venga la paz a nuestras vidas, venga la alegría a nuestras vidas, su provisión, su sanidad, su salud, su alegría, todo lo que representa la herencia que el Señor Jesús nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Esto es glorioso. Pastor, ¿y por qué hacemos tan seguido la Santa Cena? Pues esa es la razón. Estamos anunciándole a este mundo que nosotros podemos vivir en alegría, en paz, en provisión, en salud. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Mira, Segunda de Corintios 1:20 dice así:
Porque, ¿cuántas? Todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Cristo amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios dice a todas sus promesas sí. Señor, ¿me quieres sanar? Sí. Algo que molesta, y te lo estoy diciendo, molesta, sí, desagrada completamente al Señor, es la oración de: Señor, si es tu voluntad sanarlo, sánalo. Dios dice: qué desagradable. ¿Cómo que si es mi voluntad? Por supuesto que es mi voluntad. Todas las promesas son sí. Yo quiero. ¿Alguien está entendiendo esto, mis hermanos? Esta es la manera en que lo hacemos. Ahora, no se necesita merecerlas. Una persona que hereda algo de un familiar, no le pregunta el juez: a ver, ¿qué ha hecho usted para merecerlo? Y la persona dice: nada, solo soy su hijo. Soy hijo del que falleció y heredero del testamento. No, pero para merecer lo que hizo, eso no he hecho nada. Solo soy su hijo. Y la ley dice que con ser su familiar directo tengo derecho a la herencia. ¿Te das cuenta? A veces la iglesia somos los que les hemos dicho: es que no se lo merecen, échenle ganas, esfuércense. Y cuando no te esfuerzas, entonces nosotros mismos, la iglesia, hemos sido los que te hemos limitado en tu mente para recibir lo que Dios quiere para ti. Así que cada vez que participamos de la cena del Señor, anunciamos su muerte y anunciamos que somos los herederos. Sí, por favor, que me manden para acá mi porción de salud y de sanidad divina. Por acá, por favor, la provisión de Dios para mi vida, la protección del Señor para mi familia y para mí. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Entonces, por eso es que la cena del Señor ha sido tan atacada y tan distorsionada. Por eso es que muchas veces te han dicho: vamos a participar de Santa Cena, examínense si tienen pecado, cuando ninguna parte de la palabra dice que te tienes que examinar por si has pecado. En ninguna parte, búscalo. Es más, ahorita lo vamos a leer entre todos. No es el momento de la cena del Señor, no es un momento para reflexionar acerca de pecados. Es un error. ¿Cómo es posible que una persona piense que va a recibir maldición si recibe o si participa de la cena del Señor teniendo algunos errores en su vida, y entonces será culpable de la muerte del Señor Jesús, y además por eso vendrá enfermedad, maldición y muerte sobre él? Y por eso al momento de la cena del Señor, yo no sé si te pasó, pero yo crecí en una iglesia donde nos enseñaban esto y casi no hallábamos si pasar al frente o no. En serio. De hecho, tuvimos un hermano en la iglesia que alguna vez le pedí que nos ayudara a repartir el pan, el vino, y cuando alguien tomaba una copa, él se le quedaba viendo, y de por sí era muy serio, y le preguntaba: ¿está seguro usted de lo que va a hacer? Y la persona decía: ya no estoy seguro. Sí, la gente no sabía cómo responder ante esto, y debo admitir, tu servidor tuvo también culpa. Sí, gloria a Dios que esa culpa también se la llevó Cristo Jesús. Entonces, fíjate bien, 1 Corintios 11:24. ¿Qué es lo que debemos de tomar en consideración cuando participamos de la cena del Señor? Dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de tus pecados. Así dice. ¿Sí así es? No. ¿Qué es lo que debes de considerar a Jesús? Háganlo recordando lo que yo hice por ustedes, lo que mi cuerpo logró para ustedes. Este es mi cuerpo que en favor de ustedes es partido. Cada vez que se reúnan a comerlo, acuérdense de lo que yo hice con mi cuerpo por ustedes. ¿Alguien está comprendiendo? Nunca habla de pecado allí.
O si alguien encuentra la palabra pecado, dígame. Tal vez en su versión sí está. Yo estoy utilizando Reina Valera. Dice el verso 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Es decir, cada vez que participe, recuerda cuál fue el beneficio de la sangre de Jesús para ti. ¿Alguien está entendiendo? No habla de pecado. Sí, haced esto en memoria de sus pecados. Recuérdenlos, acuérdense bien, muchachos traviesos. No dice nada así. Así que el pecado, hermano, ha quedado ya pagado. ¿Sí? Ya no hay nada más que hacer. Ahora, vayamos a Éxodo 12. Quiero mostrarte la primera Pascua de la historia. La primera vez que se comió un cordero y la primera vez que se derramó sangre de cordero. Gente que no había nacido de nuevo y que comieron, participaron del cuerpo del cordero. Es decir, una representación de lo que nosotros entendemos por el pan. Pero ellos comieron un cordero, literalmente representando el cuerpo de Jesús, y tú y yo en vez de un cordero comemos pan. ¿Alguien está entendiendo la relación? Mira, verso 1: habló Yahvé a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, verso 2: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Verso 3: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Verso 4: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Verso 5: el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Verso 6: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Verso 7: y tomarán de la sangre, fíjate bien, lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Verso 8: aquella noche comerán la carne asada. Sí, sacaban la sangre del cordero, manchaban, pintaban los postes, el dintel, sí, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Verso 9: ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, como diciendo, no lo vayan a diluir, ni el valor del cuerpo, ni el valor de la sangre, sino asada al fuego. Fíjate bien qué partes, qué importante es esto: su cabeza con sus pies y sus entrañas. Verso 10: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Verso 11: y lo comerás así, ceñidos vuestros lomos. Casi se me quiere salir ahí, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vuestro calzado, sí, el apresto del evangelio de la paz, sí, y vuestro bordón en vuestra mano con la autoridad del Señor, y lo comerás apresuradamente. Es la Pascua de Yahvé. Verso 12: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré. Debes de saber que todo esto está en sentido permisivo. Es decir, Dios está diciendo, yo permitiré, ¿sí?, que sea herido todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y permitiré que sean ejecutados mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Yahvé. Verso 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 14:
Y este día os será por memoria, os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Yahvé durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahora, la gente tomó un cordero, lo sacrificó, lo degolló. La sangre fue detenida en un recipiente. Con esa sangre pintaron los postes, los dinteles de las puertas. Entraron con el cordero dentro, lo asaron, y mientras lo estaban comiendo, el ángel de la muerte empezó a pasar por las calles de Egipto. Ahora, todo aquel que tenía la sangre en la puerta de su casa, el ángel de la muerte no podía entrar. Te lo he enseñado antes. Cuando Dios le dijo a Adán, el día que comas del fruto de este árbol morirás, no se refería solamente a la muerte física. La muerte, mis hermanos, también contempla enfermedad, escasez. Una persona que está enferma está experimentando un poquito de muerte. Una persona que entra en angustia está experimentando un poquito de muerte. Una persona que vive en escasez está experimentando un poquito de muerte. ¿Alguien está comprendiendo esto? Nuestro país tal vez es uno de los países donde más se adora la muerte. Por eso hay tanta escasez, sobre todo en esos lugares donde es adorado este ser. Hay demasiada enfermedad. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Gente enferma, ¿sí? Hay escasez, hay angustia, ¿sí? Hay tristeza y hay mucho dolor. Ese es el resultado de la muerte. Ahora, fíjate bien, el pueblo de Israel pintó los postes, los dinteles, empezaron a comer del cordero cuando se empezaron a escuchar los primeros gritos de las casas de los egipcios perdiendo a sus primogénitos. Ahora, déjame preguntarte, imagínate cómo estaban adentro comiendo, tal vez con miedo, le mordían al cordero y oían por allá los gritos: ¡no, mi hijo, no! Y ellos, está pasando el ángel de la muerte afuera, y tenían miedo. No importa cuánto miedo tuvieran, con el hecho de tener la sangre, la muerte ya no entra. ¿Qué te estoy enseñando? Que no se requiere tanta fe de tu parte para que la muerte ya no toque a tu familia. Ni la escasez, ni la enfermedad, ni la tristeza, ni el dolor. No se requiere una gran fe. Solo asegúrate que la sangre del Cordero, la sangre de Jesús, ha sido puesta sobre tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Desde ahorita, no importa cuánta fe tengas, la muerte ya no puede tocarte. Ya no puede tocarte. Ya no va a suceder. Amén, hermanos. Ahora, vamos al lado contrario. Vamos a suponer que por ahí había una casa de egipcios que estaban llevando a cabo una reunión de superación personal. Y ellos decían: nadie se preocupe, no nos va a pasar nada. Sí, todos con un pensamiento positivo, todos proyectándose al futuro, todo va a salir bien. ¿La muerte podía entrar a ese lugar o no podía entrar? Sí, no importa que allí tuvieran un pensamiento positivo. Lo que importa es que ellos no tenían la sangre de Jesús, y por eso la muerte podía entrar. No importa, se trata no de cuánta fe tienes o qué tan poca fe tienes. Se trata de la sangre de Jesús está en tu familia, en tu casa. La muerte no puede entrar. Bendito sea Dios. Gloria a Dios, porque no puede hacer nada. No puede afectarte de ninguna manera. Amén. Entonces, mientras los israelitas comían el cordero asado, el juicio estaba sucediendo afuera de sus casas. ¿Sí? Y mientras la salvación se estaba consumando dentro de la casa de los israelitas, todo por tener la sangre afuera. La escasez no podía tocarlos ya, y la enfermedad tampoco. Pero pasó, y si algunos ya estaban enfermos desde antes, el Cordero los comenzaba a sanar.
Pastor, ¿y eso de dónde lo sacó? ¿Habrá algo en la Biblia que diga que eso estaba sucediendo? No te voy a predicar algo si no está en la palabra. Salmo 105, 37. Fíjate bien. Salmo 137. Bueno, desde ahí, déjame desde ahí, luego vamos al otro. Hirió de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. 37. Pero al pueblo de Israel lo sacó. ¿Cómo lo sacó? Se acabó la escasez. Todo por participar del Cordero y por tener la sangre en la casa. Y no solo eso, y no hubo en sus tribus enfermo. Y había allí ancianos también, gente de edad muy avanzada, pero como comieron del Cordero, no hubo entre ellos ningún enfermo. Sí, no solamente no hubo enfermo, fueron fortalecidos. Tú recuerdas muy bien, salieron de Egipto, caminaron varios días tratando de llegar a la tierra prometida. Todo, ¿de dónde sacaron esa fuerza? Del Cordero. Pues ¿qué Cordero comieron? ¿Qué crees que ese Cordero, de qué raza sería? ¿O qué tendría de especial ese Cordero? ¿Alguien sabe cómo se imagina qué tendría de especial? Nada. Como ese pan que vas a participar ahorita, no tiene nada de especial, es simple pan. Pero una vez dentro de ti, acompañado de la copa del Señor, representación de su sangre, se vuelve extraordinario, se vuelve sobrenatural. Pero es una vez que está dentro de ti, entonces es poder de Dios sanador, es poder de provisión para ti, para tu familia, en el nombre de Jesús. Amén. No lo digo yo, ahorita te dije, todo le tenemos que dar fundamento bíblico. Entonces, por eso es importante participar de la cena del Señor. Era una representación de el cuerpo y la sangre de nuestro Cordero. Tú y yo no tenemos un Cordero como el que comieron en Egipto. Tú y yo tampoco tenemos al Cordero que murió en la cruz. No lo vamos a comer literalmente como piensa la iglesia tradicional, que el pan es literalmente el cuerpo de Jesús. No es cierto. Es pan normal. Pastor, entonces es un símbolo. Tampoco. No es un símbolo. Es algo sobrenatural, pero una vez que se une en tu interior. Y una vez en tu interior, a través de tu fe, se vuelve algo poderoso, grandioso, sanador, liberador, en el nombre de Jesús. Ahora, por eso es que el enemigo ha tratado de que no participes. Él sabe que en la cena del Señor hay salud. Él sabe que en la cena del Señor hay provisión. Por eso es que hace que la iglesia, no vayan a comer. Estás libre de pecado. Él sabe que nadie está libre de pecado. Nadie. Por cuanto todos pecaron. Vas a participar y entras tú. Pues es que soy líder, ni modo de no participar. ¿Qué van a pensar de mí? Pues tengo que participar. ¿A alguien le pasó eso? Nomás a tu servidor. ¿No se van a dar todos cuenta que ando mal? ¿Qué van a decir? Y ahí estaba yo, Señor, perdóname. Yo sé que sí estoy mal, pero ¿qué va a decir tu pueblo? El líder, ¿sí? Y allí va yo a participar. Todavía no estando tan seguro. Levante la mano el que siempre se sintió bien seguro de participar de Santa Cena cuando le enseñaron que si tenía pecado no podía. El que estaba bien seguro, aquí estoy, a mí sí échenme el pan y el vino, yo sí. Nadie, ¿sí? Ahora, otra vez por favor. Verso 26, 11, perdón, Primera de Corintios 11, 26 en adelante. Vamos ahí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Mi testador ha muerto, por lo tanto toda la herencia me pertenece. ¿Cuántos dicen amén?
Cada vez que celebramos la cena del Señor estamos diciendo: venga la herencia, venga la herencia. Sí, me pertenece. Así, ¿y qué has hecho para merecerla? Nada. Jesús hizo todo lo que se necesita. Ahora solo vengo a reclamarla porque yo creo en Él, en el nombre de Jesús. ¿Alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo? Ahora, verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, pastor, allí dice indignamente, no que no todos podíamos participar. Claro, si tú no crees que el cuerpo de Jesús te trae salud, y tú no crees que la sangre de Jesús te perdona todos los pecados o te ha perdonado todos los pecados, entonces vas a participar indignamente. Porque no lo crees. Cada vez que tú decías: es que no estoy seguro, pero Padre, aquí estoy tratando de participar. Padre, perdona mis pecados. Eso era participar indignamente, porque tus pecados ya fueron perdonados. ¿Vas a participar de la sangre? ¿Qué quiere decir entonces? Que tus pecados fueron perdonados. Pero si tú decías: oh, por si hubiera yo algún pecado que yo no recuerde, te pido perdón. Dios decía: qué desagradable, eso es comer indignamente, ¿no crees? Sigamos. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. 28. Serás culpado de lo siguiente, hermanos. Serás culpado porque a pesar de que el cuerpo del Señor fue entregado por tu sanidad, no lo crees. Y serás culpado porque la sangre de Jesús fue derramada para perdón de tus pecados, pero a pesar de eso no lo crees. Esa es culpa tuya, tu incredulidad. Verso 28. Por tanto, 28, ahí vamos, estábamos bien. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Yo tengo que llegar, tengo el pan, tengo la copa. Padre, sí, me doy cuenta que sí creo que a través de tu cuerpo he recibido sanidad. Por tu llaga he sido curado, Jesús. Lo creo definitivamente. En cuanto a la sangre, creo que a través del derramamiento de tu sangre yo he obtenido el perdón de todos mis pecados. Me he examinado a mí mismo y lo creo en el nombre de Jesús. No habla de examinarte de pecados. Examínate, ¿lo estás creyendo? ¿Estás creyendo que Jesús hizo eso por ti? Porque al pueblo de Israel no comieron del cordero asado, y dice, y varios cayeron muertos allí porque tenían pecado. ¿Por qué si un pueblo que no había nacido de nuevo, en vez de afectarles, les benefició, a ti que has nacido de nuevo, te puede afectar? ¿Por qué? ¿No te has puesto a pensar eso? ¿Cómo es posible que los otros que no tenían a Jesús en su corazón, que no tenían al Espíritu Santo, que no habían nacido de nuevo, los liberó, los sanó y les proveyó? Y tú que tienes el Espíritu Santo, tú que Cristo ha venido a tu vida, lo tienes en tu corazón, que has nacido de nuevo, sucede que a ti sí te puede afectar. Aceptaste a Jesús cuando eras pecador y no caíste muerto. ¿Por qué ahora comer del pan puede hacerte culpable de algo? Cuando uno llega a este punto dice, ¿y por qué esto no se me ocurrió antes? No sé si les haya pasado, pero ahora digo, bueno, ¿y por qué entonces yo creía diferente? Y la razón es porque no analizamos. Porque nuestros maestros, gente de Dios, así nos enseñaron. Y confiamos en ellos. Ellos no podían enseñarnos lo que no sabían. Pero tu responsabilidad y la mía siempre ha sido comprobar con las Escrituras que lo que se enseña sea verdad. ¿Cierto? Entonces, por eso no te dejes llevar por lo que te estoy diciendo. Analiza todo lo que estamos viendo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y cheque bien si puede comer del pan o si puede beber de la copa. ¿Así dice? No, dice pruébate. Y una vez que te des cuenta que lo crees, come del pan, bebe de la copa. ¡Vamos! 29. Pon atención en este es muy importante, porque el que come y bebe indignamente
Ahí habla de los dos, pero fíjate, ahora va a explicar en qué consiste la indignidad. Sin discernir el cuerpo del Señor. Fíjate que no dice sin discernir la sangre, dice sin discernir el cuerpo. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, no valora lo que Jesús hizo por él, muriendo en la cruz, partiendo su cuerpo. Juicio come y bebe para sí. Es decir, no es que Dios lo juzgue o lo condene, él solito se está condenando. Su incredulidad le condena. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Sí, donde el que no cree ya ha sido condenado. Por eso dice, el que no cree, el que no discierne, el que no cree que Jesús llevó su enfermedad, ya recibió una condenación. ¿Cuál es? Ser enfermo con el mundo. Lo que al mundo enferma, te enfermará a ti. De lo que el mundo muere, morirás tú. Y lo que al mundo lo debilita, te debilitará a ti. ¿Por qué Dios mandó esto? Dios no lo mandó. Tú solito te lo adjudicas porque no lo crees. Por eso dice, juicio come y bebe para sí, por sí mismo. El Señor no lo condena, Él solito se condena. Sí, hasta ahí tantito. Por no discernir el cuerpo, el pan. Generalmente la iglesia cree que la sangre derramada de Jesús le perdona todos sus pecados, ¿cierto? Y eso no hay problema. Pero desde los tiempos de Pablo, el problema ha sido que la gente no cree que Jesús llevó sus enfermedades, sufrió sus dolores y que por su llaga fue curado. No lo cree. Y eso es lo que hace a la cena que participemos indignamente, no creerlo. Y fíjate, por si lo dudabas, verso 30. Por lo cual, por esa razón, dice Pablo, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, porque participan del pan sin discernirlo, sin creerlo. Y eso es lo que los hace que se enfermen, y eso es lo que les provoca debilidad. Es más, algunos hasta se han muerto cuando no era la voluntad de Dios que murieran. No era su voluntad, pero no creyeron. ¿Alguien está comprendiendo lo que el Señor nos enseña? Por eso dice, por lo cual, porque participan del pan sin discernirlo, sin valorarlo, sin ponerse a pensar lo que Jesús hizo por ustedes. Y por eso hay enfermos. ¿Sí? Aún Santiago dice, si hay enfermo entre vosotros, pues llame a los ancianos de la iglesia, como diciendo, no debería. Bueno, pero si alguno estuviera enfermo, pues llame a los ancianos. Pero si participas de Santa Cena de una manera digna, creyendo lo que Jesús hizo por ti, no deberías de enfermar. Pastor, de algo nos tenemos que morir, me lo han preguntado a donde quiera que voy, y es verdad, pero la Biblia nunca dice que te tienes que morir de una enfermedad tampoco, y solo la palabra de Dios es la verdad. Y vimos a gente como Moisés, como Enoch, que fueron gente que no murió de ninguna enfermedad, simplemente Dios los llamó. Y Dios no necesita ninguna enfermedad para poderte llevar a su presencia. Amén. Entonces, Dios quiere mantenerte fuerte, que tengas una vida plena. Y la cena del Señor nos ayuda a mantener esta sanidad que Él ganó en la cruz para ti y para mí. Pastor, pero ¿de verdad se referirá a esto? Cada vez que la Biblia habla de pan, habla de sanidad. Por favor, acompáñame a Mateo capítulo 15, verso 22 en adelante. Y aquí una mujer cananea
que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces detrás de nosotros. Verso 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Verso 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. 26. Fíjate bien la respuesta. Respondiendo él dijo: no está bien tomar ¿qué? El pan, ese pan de los hijos, y darlo a los perrillos, a la gente que no tiene pacto con Dios. Verso 27. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Aún ellos. No necesitamos una pieza de pan completa. Con una migaja todo puede ser posible. Verso 28. Fíjate. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue ¿qué? Sanada desde aquella hora. El pan echa fuera demonios. El pan, hermanos, echa fuera cáncer, diabetes, hepatitis, sida, cualquier enfermedad. Eso lo hace una migaja. Imagínate tú que vas a participar de la pieza completa, en el nombre de Jesús. Así que ahora que ya lo sabes, ahora que entiendes perfectamente en qué consiste la cena del Señor, y que ahora sí lo harás dignamente, participaremos todos de ella. Pero antes de esto, la santa o la cena del Señor no es algo que forzosamente se deba de hacer en la iglesia. Puedes hacerlo diario en tu casa, cada vez que tú quieras. Si hay síntomas, es el mejor momento para celebrarla. Y no vas a haber santa cena o cena del Señor hasta tal día. No tienes que esperar. Trae por allí pan. Pastor, pero y si no encuentro del que ustedes tienen, no importa. No es el pan lo que te sana, sino la dignidad con la que tú lo comes, es decir, la fe con la que lo comes. No importa que no encontraste jugo de uva, aún si fuera agua, podrías participar de algo así y de esa manera obtener sanidad, provisión, paz, alegría. ¿Conoces un enfermo? Llévale la cena del Señor. Hay alguien en el hospital de nuestros hermanos, alguien tiene que tomar la autoridad y decir: pastor, yo llevaré la cena del Señor. No para que me pidas permiso, porque yo sé que a varios se le ocurrirá, y para decirte: hermano, hermana, gracias, pero el hermano fulano de tal ya está allá con este hermano, dándole pan para sanidad y vino para poder de vida sobre él, en el nombre de Jesús. ¿Alguien ha comprendido esto? Amén. Quiero que empieces a meditar. ¿Crees que el pan, el cuerpo del Señor, fue quebrado, quebrantado, roto para que tú tengas salud? ¿Crees que su sangre te perdona todos sus pecados? Eso es participar dignamente. Examínate. ¿Lo creo? Yo lo creo. Sí lo creo, claro que sí. Y empieza a agradecer a Dios en el nombre de Jesús. Y experimenta su paz, y experimenta su alegría. Nunca más volverás a salir con dudas de la celebración de la cena del Señor. Nunca más. Nunca más te quedarás fuera de celebrar la muerte de nuestro Señor, porque recordarás que estamos anunciando eso, su muerte. Por lo tanto, merecemos todas las promesas. Somos herederos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Vengan y participen del pan. Cristo es demasiado cordero para una sola familia. Por eso compartimos a Cristo con otras familias, porque es demasiado grande
familia. Por eso es que les participamos a todo mundo, porque nunca será suficiente. Nunca será suficientemente grande una familia como para que el Cordero no pueda alcanzar para todos. En el nombre de Jesús. Así que ahí donde estás, y continuamos con el piano, dale gracias primero por el pan, por su cuerpo, y dile: Señor, hoy participo del cuerpo del Cordero. Si tienes problemas de dolor de cabeza, migrañas, se te olvidan las cosas, tienes familiares con Alzheimer, es un buen momento para comer la cabeza del Cordero y decir: hoy yo como la cabeza para tener la mente de Jesús. Tus pies son débiles, tus piernas no soportan tanto tiempo parados, caminando. ¿Por qué no comes las patas del Cordero hoy? Para que tus piernas sean fortalecidas. Dile: Señor, gracias, a través de tu cuerpo, Señor, nosotros creemos que recibimos sanidad y que recibimos salud en el nombre de Jesús. Recibimos también provisión, paz, alegría. Gracias, Señor. Y a través de tu sangre, el perdón de todos nuestros pecados. Por eso, Señor, hoy no hacemos ningún recuerdo de pecados, porque estos han quedado clavados en la cruz con Cristo. Hoy hacemos un recuerdo del perdón logrado por tu sangre y te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Participa del pan y de la copa del Señor. Gloria a Dios. Ahora sí recibe su paz, su salud, su alegría. Amén. Los días de enfermedad se acabaron. Los días de dolor terminaron. No hubo entre ellos enfermo, y salieron con plata y oro. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos están percibiendo su paz, su salud y su provisión? La iglesia, mis hermanos, debe ser un lugar de donde cuando salgamos llenos de paz, no cargados. El Señor dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo les pondré otros 3 bultos más. No dice así: y yo les daré descanso. Amén. Todos tenemos que salir de la iglesia descansados, amándonos unos a otros. Amén. Bendito sea Dios. Levanta tus manos. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga, nos encuentre a ti y a mí, creyendo que por su cuerpo hemos sido curados y por su sangre hemos sido perdonados, creyendo que a través de su muerte y resurrección hemos sido provistos. Los que así lo haremos decimos: amén. Dios te bendiga. Abraza a tantos cristianos como puedas.